Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Boel, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que aplica en todas las áreas, en el día a día del quehacer de las personas que trabajamos. La violencia en el mundo del trabajo es una realidad muchas veces invisibilizada, pero con profundas consecuencias humanas, sociales y productivas. No se limita a agresiones físicas, incluso acoso psicológico, hostigamiento sexual, discriminación, amenazas, sobrecarga laboral y represalias, fenómenos que deterioran la salud mental, el clima organizacional y la dignidad de las personas trabajadoras. En esta entrevista analizamos qué se entiende por violencia laboral, cómo se manifiesta en distintos sectores, cuáles son las mayores consecuencias dentro del marco legal y qué responsabilidades tienen empleadores, Estado y trabajadores para prevenirla y erradicarla. Ese es el tema de hoy, aquí en La Voz Médica, con el licenciado Diego Pacheco. Él nos hará el favor de, como miembro del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, de exponernos este tema. Licenciado Pacheco, bienvenido a La Voz Médica, violencia en el mundo de trabajo.
qué tema más amplio y un tema que uno quisiera que no exista, pero la realidad es otra. Sí existe la violencia en el mundo del trabajo. Bienvenido. Muy buenos días, don Edgar. Un placer estar nuevamente en este espacio informativo y agradecer a los oyentes que nos sintonizan. Y en efecto, hoy vamos a hablar sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es un concepto novedoso que nos trae el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que cabe recordar que se aprobó hace un par de meses en el ámbito nacional y por ese motivo estamos acá. Antes de entrar en materia, hacer un recordatorio que este espacio forma parte de un proceso de aprendizaje en el que Unión Médica Nacional asume el compromiso de acompañar, informar a sus afiliados y, por qué no, al público en general, que también hemos recibido buena audiencia de parte de la población. Y en efecto, don Edgar, ya entrando en materia, ¿por qué hablamos de violencia o acoso en el mundo del trabajo? Si bien es cierto, el convenio trae este concepto novedoso, en veces anteriores hemos estado aquí en ese mismo programa hablando únicamente de acoso laboral, del mobbing, que es un concepto que hemos abordado aquí bastante. Sin embargo, ya se ha roto algunos paradigmas en el cual se ha avanzado para dicha de todos los trabajadores. Y bueno, este es un tema que la importancia, la justificación del cual estamos hoy conversando en este espacio. La violencia en el trabajo impacta la salud y dignidad de las personas. Es un acoso laboral o son tendencias, son conductas que carcomen a una persona por completo, en todos sus ámbitos. El esmero y esas ganas de trabajar simplemente se desvanecen. Nosotros en el departamento legal somos testigos de las personas, de los trabajadores que llegan en condición de víctimas, cómo esos problemas en el trabajo le afectan en todos sus ámbitos, familiar, personal, económico. Por tal motivo es una conducta inaceptable que, por dicha, el convenio viene a prevenir y erradicar. Esa sería como uno de los objetivos y, por supuesto, esa necesidad de que el patrono, o Estado también, inclusive las organizaciones sociales como Unión Médica, dentro del convenio, tienen su cuota de responsabilidad, tienen el deber de informar, educar y realizar toda gestión de prevención. Por tal motivo es que estamos hoy en este espacio poniendo nuestro granito de arena en ese tema que va de boga. Perfecto. Hablemos ahora de si es solamente violencia física, lo que sea. Sí, el convenio trae una definición muy novedosa, ¿verdad? Como les indico, ¿verdad? Son conductas inaceptables, únicas o repetidas. Aquí es donde se da el mayor cambio. Hemos hablado que acoso laboral siempre ha sido una conducta de manera reiterada, sistemática, por un tiempo prolongado, que aproximadamente en promedio son 6 meses, y así lo ha abordado nuestros tribunales. Sin embargo, aquí vemos que ya existe esa configuración con solamente que se dé una única conducta. Entonces, muchos casos que eran aislados, que no entraban dentro de esa configuración de acoso laboral, ya hoy en día se puede presentar y se pueden consumar mediante una única acción. Y claramente, don Edgar, no solamente es violencia física, no hay daño físico, puede ser también una tentativa de daño físico, daño psicológico, sexual, económico y, por supuesto, todas aquellas que van por razón de género. Claramente es un enfoque el enfoque anterior del acoso laboral tenía sus límites, exigía conductas repetidas, que fueran graves, era más difícil presentar una denuncia por acoso laboral. No obstante, con esto se nos abre una ventana en el cual poder proteger al trabajador de cualquier situación, aunque sea una situación aislada. Y claramente esto es un avance, siendo que
el trabajador no tiene por qué esperar a que sea presionado o sea violentado en repetidas ocasiones para poder tener una tutela efectiva, sino más bien con solamente una vez que su dignidad se está poniendo en juego en un trabajo, él ya pueda actuar y claramente darle una asesoría y un acompañamiento en un proceso de esa magnitud. Hoy día se habla más de esos temas. ¿Será porque hay mayor conciencia sobre los derechos laborales y la salud mental? Por supuesto, don Edgar. Hoy en día lo que son salud ocupacional, la salud en el trabajo es un tema importante. Inclusive vemos que actores estatales han estado, tienen su cuota, ¿verdad?, de participación en ese sentido. Por ejemplo, se han disparado las incapacidades en razón de problemas psicológicos, psiquiátricos, en víctimas de acoso laboral. Y en este caso, ¿verdad?, ya entraría como por violencia en el mundo del trabajo. Entonces, esto ha disparado, ¿verdad?, las estadísticas y hay que poner manos, o hay que intervenir, ¿verdad?, básicamente, y no solamente la Caja Costarricense. Seguro Social ha expuesto algunos datos en cifras, ¿verdad?, por supuesto. También el Instituto Nacional de Seguros, que se ha catalogado un acoso laboral, se ha catalogado como un riesgo del trabajo, ¿verdad? Son riesgos psicosociales que se enfrenta el trabajador en su relación laboral. Entonces, claramente esto se ha preocupado las instancias, y no solamente a nivel local ni regional. Vemos que el convenio 190 es un acuerdo, ¿verdad?, de normas entre países en el cual se reúnen mediante una conferencia, lo adoptan, y voy a hacer aquí un hincapié, porque el convenio lo adoptan en el año 2019, esto coincide con el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, como hito es que el convenio nos trae la primera definición internacional de lo que es violencia en el trabajo, ¿verdad? Es decir, es una mutación básicamente del acoso laboral ajustado a los parámetros modernos, a las necesidades modernas, que aborda todo tipo de violencia, incluyendo el acoso sexual. Entonces vemos de ahí la importancia y la conciencia que esto ha generado. Por tal motivo es un tema en boga, que sí le confirmo que se ha preocupado las autoridades en el papel, se ha preocupado por erradicar esta situación. Sí indico que nosotros, nuestros medios, no teníamos antes del convenio una ley especializada sectorial que regulaba el acoso laboral. Es decir, habían normas o un cúmulo de normas esparcidas por diferentes reglamentos de diferentes instituciones, también sector privado, pero con rango de ley no había que regular el acoso laboral. Sí, ¿verdad?, la prevención contra el hostigamiento sexual en la educación, en la docencia, esa sí estaba, pero bueno, lo que era acoso laboral no obstante, con el convenio ya nos obliga como país a legislar sectorizado, un cúmulo de normas especiales para ajustarnos a lo que establece el convenio 190. Este asunto de la violencia en el trabajo pareciera que es estructural, porque atraviesa sectores públicos y privados. ¿Diría usted que es un problema aislado o estructural? Totalmente estructural, siendo que el acoso o la violencia en el trabajo no discrimina si es sector privado, si es sector público,
si usted tiene un contrato indefinido, ¿verdad?, de tiempo laboral, o si es interino, no indiscrimina. Entonces, estos se dan todos los ámbitos laborales, y me gustaría aprovechar para indicar a que este convenio o este concepto a quienes protegen, ¿verdad? Aparte de que es un cambio, no solamente conceptual, como lo indiqué hace unos escasos minutos, también se amplía a todas las personas en el mundo del trabajo. Vamos a ver, se puede decir que es estructural porque hace un abordaje integral de todo trabajador. Como les indiqué, no importa su situación contractual, si es interino, si es en propiedad, si es sector privado, personas en formación. Entonces, es verdad, lo importante de este abordaje, porque incluye pasantes y aprendices, asimismo trabajadores despedidos. ¿Verdad qué curioso? Es decir, un trabajador que es despedido de una empresa o de una institución queda levemente protegido de cualquier ataque de sus excompañeros o de su ex jefe, por decirlo de alguna manera. También a los voluntarios, que hay muchas organizaciones sin fines de lucro que reciben voluntarios, también quedan protegidos. Por eso es que dicen el mundo del trabajo, ¿verdad? Hay bastante población protegida. Muy amplio. Personas, totalmente, personas en busca de empleo, postulantes, que inclusive cabe resaltar que este tipo de población, estas personas que están en búsqueda de empleo, que dejan sus currículum y demás, inclusive hasta se protege sus datos personales, porque cuando se entrega un currículum vienen datos sensibles, ¿verdad? Datos que identifican una personalidad. Entonces queda protegido de tener ciertas reglas mesuradas conforme a la confidencialidad, y prevenir cualquier tipo de acción en contra de estas personas. Y también, por supuesto, a los empleadores. No solamente vemos que los trabajadores subalternos son los únicos que pueden verse como víctimas en un fenómeno de esto, sino también existe llámese acciones ascendentes, es decir, donde más bien un grupo de trabajadores o un trabajador tenga acciones en contra de una jefatura y la jefatura no pueda cómo abordarlo, y es que se da en el ámbito, lo hemos visto. Entonces también protege a los empleadores. Y por supuesto hay un capitulito, ¿verdad? Bueno, un articulito referente a la protección especial de las personas en vulnerabilidad, siendo menores de edad, migrantes, mujeres, y también la comunidad LGBTIQ+, ellos se ven altamente protegidos por el convenio. Hay una consulta que nos está haciendo aquí Ricardo, no nos dice de dónde nos llama, dice que ¿qué es el acoso laboral o el moving? Sí, muchas gracias a don Ricardo por la pregunta, por la participación. Hemos tenido, inclusive desde los años 80, un concepto de acoso laboral que se puede decir así en palabras muy sencillas, que son presiones psicológicas que se ejercen en contra de un trabajador con el fin de que éste sea despedido, de que éste caiga en un error, ¿verdad? Así lo despidan, o que inclusive que no aguante y termine renunciando por ese tipo de presiones, y que éstas se den aproximadamente en un rango de 6 meses como periodo, y que sean sistemáticas una vez por semana. Claramente ahí están conductas, por ejemplo, degrado de funciones, aislamiento, trabas en el trabajo que le entorpecen sus labores, y podemos indicar varios ejemplos de esos. Y esa sistematización
es lo que generaba, bueno, ¿se considera acoso laboral? ¿No se considera? Había un problema conceptual, ¿verdad? Es decir, me pueden acosar 5 meses o tengo que esperarme un mes más para ya realmente presentar una denuncia, ¿verdad? Había un problema conceptual de ese calibre, y por eso es que lo consideramos como el mobbing, ¿verdad? Esas afecciones negativas que se daban en un centro de trabajo, pero muy, muy limitadas. Realmente la violencia en el mundo del trabajo, como lo he dicho, supera esos límites, viene a todavía proteger más el rango de íntimo del trabajador, del empleador también, y toda esa población que hemos venido aquí comentando. Tenemos un mensaje que nos envía la doctora Salas, que nos escucha en el Calderón Guardia. Dice: felicito a la Unión Médica por este tipo de programas que son muy ilustrativos y realmente nos vienen a abrir a nosotros la mente con temas que no son los usuales nuestros. Y la pregunta que hace la doctora Salas es: ¿cómo se manifiesta el acoso sexual en el trabajo? Sí, muchas gracias a la doctora Salas. Vamos a ver, el acoso sexual, como les he indicado, sí tiene una ley especial. En el trabajo, ¿verdad? Este fenómeno negativo se puede manifestar de la siguiente manera: es mediante cualquier acción, gesto, tocamiento, miradas lascivas también, inclusive cualquier comentario, siempre que tenga una connotación sexual, ya se considera que hubo un acoso. Es decir, la ley o los presupuestos que regulan, ¿verdad?, qué es un acoso sexual, pueden, digamos, son números apertus, es decir, no hay una lista taxativa. Entonces, básicamente se guían por cualquier tipo de comentario, o como les dije, tocamiento o promesas inclusive, ¿verdad? Pero promesas con connotación sexual, es decir, a cambio de darte un mejor puesto o una mejor condición laboral, y va con algún tipo de promesa a cambio de un favor sexual. Entonces, son las maneras más comunes en que se manifiesta el acoso sexual en el ámbito del trabajo. Y lo que es la discriminación también es violencia laboral, la discriminación. Sí, en efecto, ¿verdad? Vemos que, y aquí quiero hacer un hincapié, porque ya la reforma procesal laboral nos había traído ciertos artículos, ¿verdad?, que protegen cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, preferencia sexual, religión, ¿verdad?, afinidad política. Es decir, no puede o se prohíbe cualquier tipo de discriminación a una persona por tener algún tipo de preferencia o pensamiento diferente al resto de los demás. Entonces, ya en el Código de Trabajo estaba penalizado a cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, el convenio, mediante este concepto tan amplio de violencia y acoso en el mundo del trabajo, ahí lo incluye. Entonces vemos que se llama en el mundo del trabajo porque incluye el mobbing, incluye el acoso sexual y cualquier tipo de discriminación. Entonces son aspectos importantes, claves dentro de este gran concepto. Dice por acá, vamos a ver, dice Eduardo, dice: por favor, explíqueme si la sobrecarga de trabajo puede ser violencia en el lugar de trabajo. Nuestro jefe, cuando agarra a alguien en la mira, lo que hace es saturarlo de trabajo. Me parece que esto es un abuso que está cometiendo, pero hay compañeros que dicen que él tiene toda la potestad de hacerlo, aunque no distribuye el trabajo equitativamente. Muchas gracias al señor Eduardo por compartirnos esa inquietud. Y en efecto, ¿verdad?, cargas excesivas de trabajo se considera que es una conducta de acoso laboral, siendo que, y voy a poner un ejemplo, hemos tenido casos donde un jefe dice:
bueno, son las 5 de la tarde, o son las 4 de la tarde, y el empleado sale a las 5 de la tarde y le pide un informe para el otro día, y que es un informe que claramente no va a demorar una hora, sino inclusive hasta puede demorar días para que un trabajador pueda terminarlo. Y es ahí donde esa preocupación, esa frustración del trabajador empieza. Es decir, ¿cómo me van a pedir un informe de la noche a la mañana? Que claramente es un exceso de trabajo desproporcionado, porque podemos comprender que en muchos trabajos hay picos en el trabajo, ¿verdad? Aumento de volumen y demás, pero cuando ya se vuelve habitual, desproporcional, ahí es donde sí se configura el acoso. Claramente un exceso de trabajo desproporcional es inaceptable. Sabemos que la jefatura tiene potestades sobre sus subalternos, pero sus potestades deben marcarse en un parámetro objetivo de razonabilidad. Consecuentemente, o de lo contrario, sí sería un acoso que se estaría presentando. Y es una de las formas más comunes. El acoso laboral muchas veces inicia de manera solapada, inicia de manera silenciosa, ya cuando el trabajador se da cuenta que en efecto me está pasando a mí, eso es lo que piensa el trabajador, y ya en esos momentos ya está afectado psicológicamente, como les indiqué al inicio, no tienen ese esmero para trabajar, ya su efectividad o su productividad claramente ha mermado, puesto que carcome a la persona ese tipo de conductas. Existen formas sutiles de violencia, como puede ser la humillación pública por parte de la jefatura, el silencio forzado cuando el jefe dice no le hablen, ese está en la luna de Valencia, etcétera, etcétera, o la exclusión, cuando se le dice no lo toman en cuenta porque ese todo lo atrasa. ¿Serían estas formas sutiles de violencia? Por supuesto, y me parece que no tan sutiles, don Edgar. Hay situaciones muy marcadas que hay personas, no digo que solamente jefes, porque también se puede dar en un rango horizontal entre mismos compañeros de trabajo, donde abiertamente o públicamente han externado comentarios, han ejercido conductas donde denigran esa dignidad del trabajador. Y, por ejemplo, humillaciones en público, eso es abiertamente. Por ejemplo, algo de manera solapada es que hagan un grupo de WhatsApp y no lo incluyan y que digan, bueno, no digan nada que tenemos este grupo. Ahí ya puede ser algo más silencioso, algo más solapado, algo más sutil, pero de todo vemos en el ámbito laboral. Don Edgar, también quería comentarles, ¿verdad?, que por favor, ya analizamos la población que se puede ver protegida por el convenio, por ese concepto, pero también es importante hablar sobre en qué lugar es que se puede proteger, porque muchas veces, y con el concepto limitado que teníamos antes del convenio, es que se tenía que dar en el trabajo, ¿verdad? Puede ser en el puesto del trabajo o en las instalaciones del patrón, pero hasta ahí ya lo que sucedía fuera del trabajo podía entrar sí o no como un acoso laboral, pues era muy difícil. Ahora el convenio establece que se puede dar en puestos físicos del trabajo, en medios virtuales, es decir, en una teleconferencia. Incluye también en giras del trabajo, esto puede ser en viajes, en congresos y todas las actividades relacionadas. Un ejemplo práctico, ¿verdad? Un comentario inapropiado en una sala médica o en un congreso solicitado por la institución, o bien un mensaje inapropiado fuera del horario laboral, ya puede ser relevante en una situación de estas. Entonces no solamente es en el trabajo, sino todo lo que incluye, todo lo que está relacionado al trabajo, no limitado a su centro físico, a su puesto físico donde se ejecutan las labores, sino también en toda aquella actividad encomendada por el patrono.
Muy bien. Con esta con esta explicación vamos a ir a la cabina central y retornamos en breve con el licenciado Diego Pacheco del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Ya venimos. Retornamos en breve con la voz médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Diego Pacheco, que es el coordinador del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Nos trae un tema muy interesante, violencia en el mundo del trabajo. Y es que en cualquier momento nos podemos ver inmersos en esta violencia en el mundo del trabajo. Licenciado, continúe y le cedo la palabra. Usted quería exponernos algunos puntos específicos. El tiempo es suyo, adelante. Muchas gracias, don Edgar. Y para aquellos oyentes que se vienen conectando, el temita hoy es violencia en el mundo del trabajo y voy a hacer una recapitulación sobre qué es este concepto. Y habíamos conversado hace unos minutos atrás que son conductas únicas o repetidas que pueden causar daño físico, daño psicológico, sexual, económico, por razones de género dentro del mundo del trabajo, las cuales son sancionables y se deben prevenir en todo sentido. Y bueno, ya hemos hablado de algunas generalidades sobre este concepto. Ahora vamos, o nos corresponde conversar sobre las responsabilidades que tienen los Estados miembros derivadas de este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, por supuesto, ¿verdad? La parte primordial es garantizar que exista un mundo del trabajo libre de violencia, libre de acoso, y cómo se llega a esa ruta. Prohibir legalmente la violencia y el acoso, eso no está de más. Creación de normativa específica, sectorial, estrategias de prevención, sancionar la violencia y, por supuesto, dotar de una inspección e investigación efectiva. Crear los medios, es decir, que una persona tenga acceso a presentar una denuncia sin que tenga represalias, los testigos, para garantizar el resultado de ese proceso. Y bueno, estamos claros que ya tenemos una noción con procedimientos reglamentarios existentes, pero ya con el convenio sí es necesario ajustar a una normativa especial que contemple y se ajuste en un todo al convenio. Es importante también que el convenio establece derechos de protección, obligaciones para los Estados miembros y también para los patronos. Dentro de la parte patronal, usted como patrón, y patrono llámese cualquier tipo de persona, si es sector privado, si es una institución pública, ¿verdad? No discrimina. Patrono son todos a nivel de lo que establece el convenio, y significa, digamos, que los empleadores tienen la obligación de reaccionar cuando ocurre un problema, cuando detectan que existe
un tipo de acoso, un tipo de violencia en el trabajo, debe incorporar esa situación como un riesgo, inclusive como un riesgo laboral, igual que cualquier otro, ¿verdad? Debe activar los protocolos de de las labores psicosociales que podrían estar afectando ahí al trabajador. Digamos, identificar situaciones de trato humillante, de comentarios ofensivos, opresiones indebidas, y les indicaba, ¿verdad?, que tal vez esas son como las más manifiestas. Hay otras situaciones donde es muy difícil de detectar porque se dan de manera solapadas. Ahí es donde el trabajador tiene que tener bastante conocimiento en esta materia, por eso se ha insistido con la educación para que él pueda detectar cuándo está siendo víctima de un acoso y poder denunciar, y esa denuncia darle su debido trámite. Sí debemos aquí indicar que se debe catalogar el acoso o cualquier tipo de violencia como un riesgo de trabajo. Sin embargo, sí hay una crítica que hemos hecho, que cuando se presenta en el Instituto Nacional de Seguros como un riesgo de trabajo, hay mucha traba administrativa. Entonces, esperaríamos que con el convenio sea más plausible presentar ese tipo de protección o activar algún tipo de póliza de EBT bajo estos términos. Don Edgar, también quería comentarles, sobre la tutela que se debe tener en ese tipo de procesos, porque muchas veces por algún tipo de omisión patronal o de alguna institución garante, estos casos de acoso se podrían archivar por algún tipo de mala praxis administrativa. Entonces, por eso la tutela es muy importante, y el convenio hace especial énfasis en la tutela efectiva, ¿verdad? Que les indicaba hace unos minutitos, la tutela efectiva implica que ese acto de denunciar sea seguro, es decir, se garantice una investigación, protección contra represalias, al apoyo integral. Eso es importante, puesto que la víctima tiene derecho a contar con apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo legal, y por supuesto que sea un proceso confidencial, porque la confidencialidad, bueno, como parte del principio de ese tipo de procesos donde podría haberse disciplinado un trabajador, también si se escapa algún tipo de esa información podría haber una revictimización, ¿verdad?, de la persona que está denunciando, y por supuesto que consigo lleve sanciones reales. No es que una persona que haya acosado a sus trabajadores por un tiempo considerable reciba una amonestación escrita, ¿verdad? No sería acorde a lo que es la conducta. Entonces, que sean sanciones reales, que eso sí hacemos un llamado a los patronos de poner atención en ese detalle, que si hemos visto sanciones visibles por acosos comprobados, cuando uno dice no es proporcional a la sanción recibida por lo que se estaba imputando, ¿verdad?, a esa persona. Además, ¿verdad?, de esta protección del mismo denunciante, víctimas, testigos, informantes, es bastante importante que se les dé protección. Muchos casos hoy se llegan a concertar de manera positiva, a pesar de que existen testigos, pero estos tienen miedo y temor de ir a rendir su declaración, puesto que son trabajadores y se ven comprometidos. Entonces, este paradigma también se debe acabar. Y es que la violencia laboral a la salud mental es un hecho que provoca ansiedad, depresión y estrés crónico, pero también están las consecuencias físicas, además de las mentales, como lo puede ser el trastorno del sueño, hasta enfermedades psicosomáticas. ¿Qué opinión le merece este comentario? Totalmente acertado, don Edgar. Nosotros, dentro del departamento legal, hemos visto casos donde el trabajador
luego de tener afecciones psicológicas y psiquiátricas por un tema de acoso laboral, donde también se ha afectado el núcleo familiar, ya empieza ese estrés, esa zozobra, ese sufrimiento a desencadenarse en ya aspectos físicos, ¿verdad? Con problemas digestivos, trastornos del sueño, que van afectando también su salud física. Y claramente en ese tipo de fenómenos, lo primero que se ve alterado es su salud mental y luego se va trasladando a manifestarse en afecciones ya físicas patológicas, ¿verdad? Entonces, sí es un tema por el cual hay que poner bastante cuidado, y les indiqué al inicio, se ha disparado el número de incapacidades en este tipo de situaciones, por eso hay que poner un alto. Esperemos que el convenio venga a erradicar cualquier tipo de violencia, que sea no solamente un convenio que se quede en el papel, sino que realmente tenga efectos prácticos, efectos reales, que puedan ser tangibles y que todo trabajador tenga derecho a un ambiente laboral armónico. ¿Esta violencia en el lugar de trabajo impacta la vida familiar? Totalmente, inclusive conocemos de primera mano casos donde se debe brindar atención psicológica al trabajador y a sus familiares. El núcleo familiar es el que se ve afectado, esposa, hijos, porque claramente puede haber un trabajador que sea cabeza de hogar, cómo se sentirá la esposa o sus hijos sabiendo de que esa persona no tiene fuerzas para ir a trabajar y es el único sustento de la casa. Y eso lo vemos en las familias costarricenses, don Edgar, y es bastante grave. ¿Tiene el empleador la obligación de prevenir, investigar y sancionar estas conductas? Absolutamente. Y bueno, con el convenio, ¿verdad? Básicamente son unas obligaciones tripartitas, no solamente el empleador, también el Estado, y el papel de las organizaciones sociales como Unión Médica tienen un papel preponderante en educar sobre este tipo de temas, y darle, tutela efectiva, lo que les conversaba, detectar estos riesgos, trasladarlos a los riesgos psicosociales, salud ocupacional. Es bastante ardua la labor, y es una tarea de todos, como decimos. Nos dice por acá el licenciado Marco Badilla Chavarría, en sintonía de carretera, atento a la Unión Médica, aprendiendo más con la exposición de don Diego. Cualquier tipo de violencia, dice el licenciado Marco Badilla, debe de ser denunciado, con mucho más razón en la vida laboral. Repudiemos la promoción del odio y la violencia. Buen martes, dice el licenciado Marco Badilla Chavarría. Edgar desde Pérez Celedón dice, excelente y exquisito el programa de hoy, muy bueno el tema, los felicito. Lo voy a descargar y lo voy a compartir con mis hermanos, que somos dueños de varias empresitas pequeñas, y también con los trabajadores. Manuel por acá dice, nos parece muy bien que se traiga este tipo de temas que generalmente no se hablan, pero que son una realidad nacional. La violencia en los lugares de trabajo está en el día a día de muchas personas. Ok, aquí del 1334, terminen eso el número, dice, los felicito por el programa. Desde la maternidad Carid, dice, los estamos escuchando, envíenos un saludo aquí a la maternidad Carid, un grupo de médicos que estamos escuchándolos. Claro que sí, agradecidos por la sintonía, y un abrazo a la distancia a los médicos de la maternidad Carid que están en sintonía. Desde el Hospital de Niños, muy interesante el tema de hoy, los felicito, excelente la selección de los temas. Ahora, retornando con usted, licenciado, ¿qué pasa si la empresa no actúa? ¿Podría incurrir en responsabilidad legal? Claro, ahí habría una omisión o una omisión dentro de los deberes, y claramente es sancionable, inclusive, ¿por qué no?,
si existe una omisión o no hay actuación efectiva, y podría ser copartícipe, ¿verdad? Que está consintiendo ese tipo de acoso. Entonces podría verse altamente comprometido a cualquier patrono del sector público o privado que no atienda ese tipo de situación. Don Edgar, yo sé que el tiempo apremia, pero sí me gustaría también para que el oyente pueda tener una noción de una línea del tiempo, ¿verdad? De cómo es que se ha desarrollado este convenio. Como les indiqué al inicio, fue adoptado en el año 2019 Correcto. en Ginebra, en la sede de la OIT, y bueno, como les indiqué, esto coincide con su centenario, no más que justa razón válida para celebrarlo, de tal modo de que nos conceden el primer definición o concepto de acoso internacional, ¿verdad? Claramente para todos los países miembros es un gran avance, un gran insumo. Sin embargo, aquí es lo que quiero hacer reflexión, es porque el convenio entra en vigor en el año 2021. Esto a nivel mundial, ¿verdad? Es decir, el convenio establece apenas existan 2 miembros, al año empieza en vigor. Entonces, bueno, en el 2021, 25 de junio, entra en vigor. Ajá. Y en Costa Rica el Poder Ejecutivo lo presenta a la Asamblea, siguiendo el proceso constitucional de tratados, lo presenta en junio del 2021. No obstante, es hasta abril del 2025 que es aprobado en primer debate. Vemos que es 4 años después. Nos preguntamos que por qué 4 años después, cuando inclusive el sector sindical de nuestro país hizo bastantes presiones para que se ratificara y se aprobara de manera expedita, pero sí había bastante presión de los patronos para que esto no se llegue a materializar, que inclusive viene a aprobarse 4 años y medio después, desde que se presentó a la corriente legislativa. A modo de reflexión, que quería hacer este comentario, y inclusive los países como México, El Salvador, Panamá, que son países de nuestra región, desde el año 2022 ya lo tenían aprobado. Pero bueno, es un avance lento, pero se está dando. Bueno, que dicha que es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Ahora, la cultura organizacional influye. Hay políticas que se pueden generar desde este concepto de cultura organizacional para tratar de evitar la violencia en los lugares de trabajo. Sí, don Edgar, hay que romper con esa cultura. Por la experiencia, ¿verdad?, que hemos atendido víctimas y también hemos atendido los victimarios y en presunción, ¿verdad?, en modo de presunción, porque también se ha utilizado, lamentablemente se ha utilizado este mecanismo de una denuncia de acoso laboral de manera indebida. Muchas veces no hay víctimas y más bien la víctima se convierte en un victimario utilizando ese tipo de mecanismos para hacerle daño a alguna persona. Hemos visto de todo y hemos visto que a nivel de cultura, llámese, no del pico, sino a nivel de estructura de los trabajos, se ha consentido o se ha normalizado ciertas conductas que no debería, que son conductas que se catalogan como de acoso, de hostigamiento, y se normalizan. Esto sí hay que romperlo, ¿verdad? El convenio intenta, puesto que ya es por una única vez que ya entra o ya sería procedente un tipo de denuncia. Entonces vemos que la cultura estructural o organizacional de los centros de trabajo van a tener que adaptarse y si no, de lo contrario podrían verse inclusive esos patronos comprometidos, ¿verdad?, por no poner atención en qué pasa en sus oficinas, ¿verdad?, en su centro de trabajo, en su ambiente laboral, que es lo que hay que más hay que preservar. Bien, nos dice por acá
Germán dice: ¿qué papel juegan los sindicatos a la hora de defender los derechos de las víctimas de violencia laboral? Sí, bueno, dependiendo cada sindicato, ¿verdad? Nosotros en Unión Médica contamos con un departamento altamente robusto. Nosotros damos acompañamiento legal desde cero, es decir, desde que ni siquiera se ha puesto la denuncia, podemos dar asesoría para poder presentar la denuncia, para poder defender también a las personas que están siendo endilgadas por ese tipo de fenómenos, por ese tipo de procesos, y es una representación legal integral desde inicio a fin, inclusive ya trascendiendo la instancia administrativa y descendiendo de sus hechos en tribunales. Y bueno, también existe un papel o un rol de los sindicatos que cumplen un papel clave, son puentes de información, acompañamiento y una defensa equilibrada, y también de educación, conforme a lo que establece el convenio, una educación preventiva sobre todo. Tengo aquí una consulta que nos dice: el teletrabajo se convirtió en una forma de explotación laboral. Hay algunos jefes que no importa si son las 9 o las 10 de la noche y están diciéndole a los subalternos: conéctese un momento porque vamos a ver tal y tal cosa. ¿Qué nos puede decir el licenciado, se refiere a usted, sobre lo que es el teletrabajo que genera nuevas formas de violencia? Muy acertado el comentario, muchas gracias al oyente por compartirnos esa inquietud. Y sí, en efecto, ¿verdad? El teletrabajo, como trae cosas positivas, también trae cosas negativas. Aquí la recomendación es que la jornada del teletrabajo se debe respetar como si estuviera en la oficina. Solamente por razones muy excepcionales se debe contactar al trabajador fuera de su franja horaria. Razones muy excepcionales que sean justificadas, y esto no da derecho para que un jefe, de manera antojadiza, arbitraria, pueda estar perturbando la intimidad del trabajador, porque recordemos que está en el seno de su hogar. Que inclusive podríamos traer a colación en un programa dedicado solamente a este tema, ¿verdad?, del teletrabajo, del derecho a la desconexión, que es importantísimo, que sería muy importante. Escriben un sábado, un domingo, y por razones que no ameritan, entonces se ve perturbado ese derecho a la desconexión. Lo podemos abordar en otro programa. Yo gustosamente podría estar acá nuevamente. Don Edgar, y bueno, ya sé que el tiempo apremia, nada más a modo de conclusión, este convenio 190 de la OIT y este nuevo concepto de violencia en el mundo del trabajo claramente resulta en un avance normativo que se debe de dar, moderniza la forma en que se entiende y se protege la dignidad del trabajador, ¿verdad? Ahorita, hoy por hoy, el convenio se encuentra aprobado. Sin embargo, el mismo convenio empieza o hace constar de que una vez de que es depositado en Ginebra, el país tiene un año para reestructurar su normativa. Vemos que es una ventana considerable, prudencial, para que ya sea en la asamblea y también a nivel de cada unidad de trabajo, a nivel reglamentario, a nivel de política, se ajuste su normativa interna y también que se cree su legislación especializada para adaptarnos 100% a lo que establece los preceptos del convenio. Esto claramente va a ser un reto para su implementación, pero es un reto que es muy viable, muy plausible, y sería ideal que esa nueva normativa venga con reglas claras, venga con capacitación, que exista una seguridad jurídica para todas las partes a nivel equilibrado, no solamente que las víctimas tengan o las posibles víctimas, ¿verdad?, tengan un poder sobre los presuntos acosadores, que también les decía anteriormente, muchas veces es mal utilizado este tipo de procesos, inclusive con denuncias falsas, que también es otro problema. Entonces la idea es que exista unas reglas claras con igualdad de armas
para que cada uno se pueda defender. Y bueno, si esto se aplica adecuadamente, esto contribuye a algo fundamental, la paz y armonía en los centros de trabajo. Es una transformación conceptual, pero necesaria para poder abordar este montón de casos que quedaban por fuera. Don Edgar, es importante recalcar esos puntos. En el minuto final, ¿qué mensaje le daría usted a las personas trabajadoras para que no normalicen la violencia en el lugar de trabajo y que busquen apoyo? ¿Qué les diría a ustedes? Bueno, como abogado y coordinador del departamento legal, le hago un llamado no solamente al cuerpo médico, sino a todos los trabajadores, que su lugar de trabajo, ¿verdad? Constitucionalmente tenemos derecho a un trabajo digno, hagamos valer esa garantía que nos da la Carta Magna. No dejemos que nos perturben nuestra esfera, nuestra intimidad en el trabajo. Cualquier situación, educarse, denunciarla, y si está sindicalizado, ¿verdad?, llamar a la asesoría legal para efectos de una orientación. Muchas veces con una orientación se pueden solventar ciertas situaciones, siempre abiertos al diálogo. Ese sería como el mensaje, ¿verdad? No dejarnos, eso es importante, respetar la dignidad de todo trabajador. Hacer valer los derechos. Viene nuestra reflexión final. La violencia en el mundo del trabajo no es un problema individual, sino un reflejo de relaciones de poder mal gestionadas y de culturas organizacionales que toleran el abuso. Erradicarla exige compromiso real, leyes que se cumplan, empleadores responsables, sindicatos activos y trabajadores informados. Un trabajo digno solo es posible en entornos donde el respeto, la salud y la dignidad humana sean principios irrenunciables. Así es que pensémoslo bien, hagamos valer nuestros derechos para que todos trabajemos en paz, sin violencia en los lugares de trabajo. Licenciado Diego Pacheco, yo le agradezco muchísimo la comparecencia suya acá en La Voz Médica el día de hoy. Muchísimas gracias, ha sido muy importante el programa, con preguntas del público que realmente los veo que están interesados. Gracias, licenciado. Muchas gracias a usted, don Edgar, por este espacio, y también agradezco la sintonía de los oyentes. Unión Médica reafirma su compromiso con la formación y prevención en este tema de la dignidad del trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, y a ustedes, amigos y amigas. Martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20, La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Buen día. Así es, así es, así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.